Bienvenidos a la primera parte de esta sesión 6 de Organización y Administración de Empresas 2, que la dedicamos al estudio de las estructuras de nuestra organización empresarial, concluyendo en las estructuras básicas. La siguiente o la segunda parte de esta sesión se dedicará a estudiar las estructuras no convencionales, por así decirlo. Permíteme que vayamos directamente a lo que sería el contenido de esta sesión, comenzando por los objetivos de aprendizaje, que se centran, el primero de ellos, en lo que son los elementos clave de cualquier diseño organizacional. Tenemos que entender que el diseño de una organización es otro de los elementos que forman parte de las decisiones que tendremos que tomar como directivos. De hecho, ayuda mucho alguna concepción de algún autor que dice que la estructura es la forma en la cual la estrategia de una organización se pone en práctica. Fíjate bien, de ahí su importancia. El segundo de los objetivos está relacionado con identificar claramente los dos tipos básicos de organizaciones que tenemos. Las mecanicistas, este es el nombre que se le da en la literatura sajona. La literatura, digamos, europea habla de instituciones o de organizaciones burocráticas o, digamos, del uso de la burocracia como un elemento de ordenación de las organizaciones, frente a lo que se llaman estructuras orgánicas y que tienen que ver con, digamos, flexibilidad para trabajar en un entorno concreto de mercado. Los factores de contingencia, que son esos elementos que tenemos que considerar como directivos a la hora de diseñar la mejor organización para nuestra empresa, que será aquella que, como sabes, porque ya hemos visto las sesiones de estrategia, permita el mejor encaje, la mejor adecuación de nuestra empresa a su entorno, tanto de negocio como entorno externo lejano. Y finalmente describiremos lo que son las estructuras organizacionales básicas. Entremos a lo que sería la consideración del temario. Como ya sabes, te recomiendo de una manera muy clara que tomes tus propias notas, porque es ahí donde comienza realmente un rendimiento importante de tu proceso de aprendizaje. Antes de eso tenemos que ver lo que está detrás de cualquier estructura, que no es más que organización. No es más que, en principio, y como puedes ver, dividir cualquier o el trabajo que la misión de nuestra empresa dice que tenemos que acometer para, a través de una serie de pasos intermedios, llegar a la mejor forma, a la forma más eficiente y más eficaz de identificar y disponer nuestros recursos y capacidades para conseguir el máximo de riqueza, que ya sabes, consiste en el máximo de beneficio por una parte, más el máximo de ese otro tipo de riqueza intangible. Entrando a lo que sería, digamos, el desarrollo de esto, cualquier estructura organizacional tiene que considerar varias cuestiones. La primera es la organización, que, como te digo, empieza por sencillamente ordenar de una forma estructurada todo el trabajo que debe desarrollar la organización para cumplir sus objetivos. Te invito a que tomes buena nota de este slide. Y eso no significa que lo leas con calma, sino significa que logres aprenderlo.
con H, ya sabes, para pasar después, continuando con el desarrollo, a lo que sería el desarrollo de una estructura organizacional, es decir, formalizar ese orden para pasar a una visión gráfica de ese orden, que sería el organigrama de siempre, y un proceso de organización de nuestra estructura, que es en el fondo lo que vamos a procurar. Procuraremos que o proceso de organización, de diseño de nuestra estructura, que debe contar con estos 6 elementos. Presta atención porque la idea es sencillamente en este video tutorial presentarte los elementos más significativos de cada uno de ellos. Te invito a que vayas al texto, pares esta grabación y leas con calma los desarrollos de todo este tema. Esta es la forma o mi sugerencia en la cual el proceso de aprendizaje obtendrá resultados máximos. En cuanto a la especialización del trabajo, no es más que dividir las actividades de la empresa en acciones pequeñitas, en tareas. Eso sí, en el convencimiento de que si lo hacemos bien, la productividad se incrementará y sin perder de vista el que haciendo esto también hay diseconomías debidas al comportamiento humano, que tenemos que considerar con muchísimo cuidado. El segundo elemento de cualquier estructura es la departamentalización, o de qué forma agrupamos los trabajos que tenemos que desarrollar en la organización. Tenemos 5 formas básicas de agrupación. Las tienes descritas con todo detalle en el texto. Te remito a él. El tercero de los elementos es la cadena de mando, que no es más que precisamente la línea de autoridad que va desde los estadios más altos de la empresa hacia los más bajos y que lo que hace es clarificar, pero de una manera evidente, quién reporta a quién y quién debe hacer qué dentro de la organización. En cuanto a lo que sería la autoridad, es un principio con el que hay que tener muchísimo cuidado, porque, y esto te lo cuento desde mi propia experiencia, la autoridad se vive de una manera muy diferente en un entorno de trabajo sajón que en un entorno de trabajo, digamos, latino o incluso en un entorno asiático. Desde el punto de vista de un entorno sajón, la autoridad es exactamente esto, que es lo que el principio por el cual, y además se nota como un derecho, algo inherente a una posición, no tanto así en entornos de trabajos latinos. Desde esa posición, la persona que la ocupa tiene el derecho de fijar las tareas que todos los demás deben cumplir. La línea de autoridad es lo que une a ese puesto de la organización con cada empleado, y el staff es sencillamente un cuerpo que lo que pretende es asesorar a la persona que toma decisiones. El resto de elementos, la responsabilidad en línea con la visión de la autoridad sajona, en ese entorno es una obligación de la persona que ocupa un puesto para desarrollar una serie de elementos. La unidad de mando es o significa que cada persona idealmente debería tener solo un responsable. Veremos que cuando hablemos de estructuras no tradicionales, este principio de unidad de mando se rompe, se quiebra. El ángulo de control es el número de personas que un jefe, permíteme que utilice esta expresión, puede gobernar o puede gestionar de una manera efectiva y eficiente. Esto nos lleva
a un principio que es el de centralización y que tiene que ver con lo concentrado que se toman las decisiones en una organización. Ventajas e inconvenientes son las que de centralizar o descentralizar son las que te muestro en este slide. Te invito a que pares la grabación, tomes buena nota de ello y vayas al texto para leer con mayor profundidad en qué tipo de organizaciones tienen mejor acogida ambos tipos de modelos, centralizados o no centralizados. La formalización tiene que ver con el nivel de estandarización de las tareas y además con el tipo de reglas y procedimientos que nuestra organización continúa. Lo que no podemos es perder de vista, de nuevo, ventajas e inconvenientes. Una alta formalización supone un grado de libertad de las personas que están en nuestra organización pequeño, en tanto que si la formalización es baja, tenemos una posibilidad mucho mayor de que las personas que trabajan en nuestra organización tomen decisiones. Esto de per se ni es bueno ni es malo, acuérdate, es conveniente o no a una situación determinada. Ve al texto para determinar y para aprender en qué situaciones es más conveniente una que otra. Volviendo a lo que serían las dos tipologías básicas de organizaciones, tenemos la mecanicista y la orgánica. Cada una, como puedes ver, queda determinada y definida por una serie de elementos. Te invito a que pares esta grabación, tomes buena nota de estos elementos porque serán la base para analizar o para identificar qué tipo de estructura es la que tenemos en una organización. Estructuras que se ven afectadas por una serie de factores de contingencia. Es decir, tendremos que decidir nuestra estructura considerando estos factores. Factores que son la propia estrategia de nuestra organización, nuestro tamaño de organización, factores tecnológicos y finalmente los relativos a la incertidumbre de nuestro entorno. Todos ellos los conocemos. Hemos conocido y hemos dedicado bastante tiempo a la incertidumbre, pues porque es un elemento que realmente afecta muchísimo a nuestra estructura y a nuestro rendimiento. Finalmente, todo lo anterior acaba o confluye en lo que se llaman los diseños organizacionales típicos. En primer lugar, te presento un cuadro resumen visual en el que tenemos fortalezas y debilidades de los tres tipos de estructuras: la simple, la funcional y la divisional. Estructuras que podemos visualizar de esta forma. Una estructura simple, la típica de una organización que empieza. No tenemos demasiada departamentalización, entre otras cosas, pues porque no la necesitamos, somos muy pocos. Tampoco necesitamos ni una formalización muy alta ni un grado de control muy alto. Cuando crecemos, si queremos hacerlo de tal forma que nos especializamos, lo lógico sería ir hacia una estructura funcional, que presenta ventajas que se extraen de esta especialización del trabajo. Por el contrario, si lo que queremos hacer es crecer, pero en base a diferentes negocios, tal vez sería mucho más conveniente una estructura divisional en la cual nuestra concepción es diferentes empresas dentro de nuestra propia empresa. Ve al texto, trabaja, lee todo esto en su entorno y nos vemos en clase. Gracias por tu atención.